¿Cuántos quieren tener un corazón como el de Jesús? Un corazón humilde en el cual Dios se agrade, ¿verdad? Así que vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso número 7, la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 3, verso 7, y vamos a leer del 7 al 10. ¿No están ahí? Pueden decir amén. Amén. Y dice la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Que Dios añada bendición a su palabra, amados hermanos. Tomamos asiento. Y el tema de este mensaje es el peligro de un corazón endurecido. Si usted estudia la palabra del Señor, se dará cuenta que muchos de los que Dios llamó a servirle, sirvieron porque creyeron en Dios y porque su corazón no resistió el llamado de Dios a sus vidas. O sea, tenían un corazón sencillo ante el Señor. Pero vemos otros que se enaltecieron y a causa de eso obviamente enfrentaron dificultades y consecuencias. Así que basado en eso que les comparto, les puedo entonces afirmar que uno de los mayores enemigos del ser humano o del cristiano es el orgullo. Muchas veces nosotros nos basamos en buscar qué me está llevando a tropezar, qué me está llevando a que mi vida espiritual no progrese. Y si usted entonces puede hacer un análisis genuino y verdadero, se dará cuenta que el orgullo es ese enemigo que lleva al cristiano a no progresar espiritualmente. Así que el orgullo tiene unas cualidades, como todo enemigo, ¿verdad? Tiene unas herramientas, se vale de unas, por decirlo así, maneras de actuar. Y el orgullo no es un enemigo que te hace sentir mal cuando tú lo practicas o cuando tú lo proyectas. No te hace sentir mal. Tampoco es un enemigo que te pesa llevarlo. ¿Ve? El orgullo tampoco es algo que te hace sentir inferior a los demás. Todo lo contrario. El orgullo en la mayoría de los casos no se logra identificar en qué manera se está proyectando. O sea, muchas veces pasa desapercibido en su práctica. Lo único que no pasa desapercibido cuando el orgullo se manifiesta son los efectos que deja el mismo. Así que para usted poder vencer el orgullo, obviamente tiene que aprender a practicar la humildad que Jesús nos enseña. Fíjense en cuán importante era para el apóstol Pablo cuando estaba introduciendo al ministerio a Timoteo, que le dice en la carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que el apóstol Pablo está consciente a lo que Timoteo iba a enfrentar en su ministerio.
Por lo regular, los pastores son aclamados, los pastores son muchas veces adulados, ya sea por lo versátil que puedan ser en su predicación o por las habilidades o dones que Dios le ha dado. Y muchas veces esos dones o habilidades que son dados por Dios, cuando el corazón no se mantiene humilde, puede llegar esa persona en esa posición dada por Dios a autoatribuirse sus capacidades, dones o talentos. Entonces, Pablo, consciente de eso, aconseja muy sabiamente a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo. Así que cuando vemos que infiere ese mismo, podemos entonces ir a la referencia bíblica que dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Ve? Así que cuando Pablo se está refiriendo a ese mismo, Pablo sabe que ese mismo tiene un corazón engañoso. Así que si usted puede hacer una proyección o perspectiva de la vida cristiana y de líderes que Dios ha levantado, podrá identificar que han habido muchos que Dios los ha usado a través de la predicación de la palabra, que han sido hombres que han amado a Dios y han amado lo que Dios ama, pero en el camino, como les dije al principio de la introducción del mensaje, han comenzado a cambiar su corazón. Han comenzado a tornarse orgullosos. Y lo que posiblemente era una prioridad, la gente, la iglesia, la comunidad, el mensaje, ahora la prioridad son ellos. Y como les mencioné, de eso era que Pablo estaba percibiendo a Timoteo. De que su corazón en el camino no cambiara, o sea, no se endureciera. Saben, amados hermanos, conocer la realidad de nuestro corazón es importante. Pero más importante es saber que Dios conoce la realidad de cada uno de nosotros. Él sabe cuánto dolor pudo haber enfrentado cada uno de nosotros. Como una vez yo aprendí, ninguno de nosotros nació o vivió hasta cierto punto de su vida protegido. Estuvimos protegidos en el vientre de nuestras madres y Dios las bendiga donde quiera que estén. Pero una vez llegó el tiempo del alumbramiento, todos estuvimos expuestos. Desde el primer día, porque cuando un niño a veces nace y por alguna razón ese niño tarda en poder emplear lo que es la oxigenación, muchas veces los médicos le dan unas palmaditas, cosa que yo encuentro un poquito a lo mejor fuera de lugar, pero yo no soy médico. Pero desde que el niño nace, está enfrentando traumas, hermano. Está enfrentando circunstancias que muchas de ellas van acumulándose a lo largo de la vida. Así que Dios conoce cuán cruel pudo haber sido la vida para nosotros, lamentablemente viviendo en un mundo caído. Pero también Él sabe cuántas experiencias usted y yo hemos vivido, que muchas de ellas están en nuestro subconsciente, y esto no es psicología, pero sí es la realidad, para protegernos del dolor que nos pueda causar. Así que Dios conoce todas nuestras vivencias dolorosas, crueles que hayamos vivido en la tierra. Él sabe cuán lastimado puede estar nuestro corazón, pero también sabe por la crisis que podemos estar viviendo en el día de hoy. Dios conoce cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. O sea, como dice el texto, Dios no puede ser burlado. Dios también sabe algo que es bien importante.
Si nosotros en verdad creemos aquello que hablamos de Él. Porque yo puedo sentarme a hablar de lo que dice la Biblia con un creyente o con un no creyente, pero no necesariamente lo creo. ¿O no es así, hermano? Hay teólogos en las universidades que no son convertidos, pero enseñan la palabra. Así que la realidad es que yo puedo hablar de Dios y de su palabra y de cuán impresionante es para mí, pero no necesariamente creer lo que yo estoy diciendo. ¿Ve? Y Dios sabe eso. ¿Ve? Dios sabe cuán convencidos nosotros estamos acerca de lo que hablamos de Él al usar su palabra. También sabe quién en verdad somos. Por eso es que yo creo que ninguno de nosotros debe esforzarse a proyectar una identidad que no es lo que en verdad somos. Yo creo que cada uno de nosotros debe vivir con dignidad lo que en verdad somos. Mire, yo felicito a Apolo, a Alejita, a Fanny, porque a lo largo de los años yo he visto que ellos han mantenido su dignidad como seres humanos. Pero hay personas que quieren proyectar algo que no son. Y obviamente sabemos que el mundo es así. Vive para ser reconocidos, vive para adquirir una reputación en este mundo. Así que Dios sabe en verdad quiénes somos, porque cuando usted está en la intimidad de su hogar donde no hay nadie, ahí es que en verdad se manifiesta ese mismo. Pero puede ser que nuestros testigos no hablen, como el televisor, la silla, el bureau, el cepillo que está encima de la coqueta. Puede ser que nada de eso hable, ni te exponga, pero Dios está consciente de cómo estamos pensando y qué se está manifestando cuando estamos solos. Así que Dios conoce todo hasta lo más íntimo de usted y de mí. Él sabe toda la verdad acerca de nuestro corazón. Dios lo estudia muy bien, quién en verdad somos. Él conoce todos los secretos del hombre sin dejar uno. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 24, verso número 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Así que este texto nos ayuda a entender que es Dios el que pone en balanza tu corazón y el mío. Cuán honesto es, cuán fiel es, cuán consagrado está a su palabra, a su fe. Así que no podemos engañar a Dios. Él lo conoce todo. Pregunta que le hago, amados hermanos: ¿cuántas decisiones nosotros hemos considerado en nuestro corazón para consumirlas o llevarlas a cabo? Y de algún modo, Dios, conociendo lo que hay dentro del corazón, te apercibe de muchas maneras. Y esto lo estoy trayendo a modo de testimonio, porque yo en algún momento dado he considerado hacer cosas y a mi entender no las veo malas. ¿Ve? Porque yo estoy limitado. Yo puedo ver hasta cierto punto, pero de ahí para allá no veo. Y lo que pasa es que Dios ve todo lo que yo estoy considerando. Ve el efecto que puede tener hoy, pero también ve el efecto que puede tener de aquí a 4 años, lo mismo.
Esa capacidad yo no la tengo, ni usted tampoco, pero Dios sí la tiene. Fíjense que el texto dice, el que mira por tu alma. Así que Dios está consciente de que nosotros en nuestra torpeza humana podemos cometer errores que a nuestra vista o a nuestra consideración están muy bien. Pero de aquí a 5 años, eso que estamos decidiendo hoy puede ser nuestra mayor tragedia. ¿Están de acuerdo? Así que Él es el que mira por nuestra alma. Así que ¿cuántas veces nosotros hemos querido tomar decisiones y hemos estado a punto de tomarlas? Y a lo mejor Dios nos ha percibido, nos ha dicho, no lo hagas, no es el tiempo. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha percibido, no lo hagas, pero por nuestra obstinación, que nos conduce entonces a endurecer el corazón contra la palabra de Dios, las hemos tomado? Y nos ha llevado a actuar con necedad y con argumentos. Hay que ser bien atrevido para ir o tratar de ir por encima de lo que Dios ha dicho. Hay que tener un corazón en verdad endurecido para retar o desafiar lo que Dios ha dicho. Pero cuando entonces Dios nos apercibe y nos dice, no lo hagas, y nosotros por nuestra obstinación lo hacemos, lo que en verdad estamos diciéndole a Dios, aunque sea falso, mi argumento es superior al tuyo. ¿Usted no cree, hermano? Aquí no es que yo estoy debatiendo con una persona igual que yo. No, yo estoy atreviéndome a poner en una posición de entrar en un debate con el Dios que hizo todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, quien fue el que te dio la capacidad a ti para pensar y actuar y vivir. Así que si usted analiza bien la ecuación, en verdad es una necedad. Tratar de contender con Dios. Pero eso es lo que nos ocurre, hermanos, cuando evadimos la dirección de Dios en nuestras vidas sin tomar en cuenta cuáles serán los resultados. Si vamos entonces a las Escrituras, amados hermanos, ¿cuáles fueron los resultados de aquellos que endurecieron el corazón como Faraón? Que aún viendo todas las cosas que pasaron allí, todas las plagas que transcurrieron por Egipto, aunque algunas veces Dios endurecía su corazón, pero muchas veces el faraón lo endurecía. Viendo todo lo que estaba pasando, eso es querer contender ante una pelea que sabemos quién era el perdedor. Y obviamente no era Dios. Un hombre que representa la voz de Dios como Jonás, también intentó debatir o utilizar su argumento para ir en contra de la voluntad de Dios. Vemos que Dios lo envía a Tarsis, a Nínive, pero él dice, tu idea puede ser buena, tú quieres salvar a ese pueblo, pero no me gusta tanto como quisiera. Me voy a ir a buscar otro horizonte. ¿Y dónde terminó Jonás? Haciendo la voluntad de Dios. ¿En cuántas ocasiones, hermanos, hemos estado en la posición de Jonás? En donde Dios nos ha dado una dirección clara, precisa, firme, a tomar. Y yo le he dicho a Dios, ¿sabes, Dios? Eso es lo que tú quieres, pero no necesariamente lo que yo quiero. ¿En cuántas ocasiones hemos estado ahí?
¿En cuántas ocasiones hemos estado en la posición de la mujer de Lot? Que Dios bien claro le da las instrucciones, salgan de esa ciudad, pero no miren hacia atrás. Y ella, como si no hubiera escuchado nada, volteó, miró hacia atrás y quedó petrificada en una estatua de sal. Lamentablemente, amados hermanos, la palabra de Dios dice en Mateo 24, verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, lo que Jesús está citando en este texto de Mateo son acontecimientos que puede que aún no los estemos viendo, pero pasarán. Los enfrentaremos. Pero el texto más abajo dice, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amado hermano, entienda esto y se lo pido por favor. Se lo pido encarecidamente. En este tiempo que usted y yo vivimos, y esto puede ser una voz de atalaya, no de miedo, porque el pueblo de Dios no debe de andar en temor. Pero sí tenemos que apercibirnos, sí tenemos que ser diligentes en lo que responde, en lo que requiere diligencia. Y si usted le va a poner atención a alguna cosa en este tiempo, por favor, que sea a lo que Dios dice en su palabra. No es tiempo para estar entreteniéndonos en novelas o en la Comay o en las noticias o en eventos espectaculares en el mundo. Todo eso va a pasar. Pero lo que dice su palabra es como la iglesia debe de caminar y a lo que le debe prestar atención. De manera, hermanos, que como dice el texto, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí sean de esos muchos engañados, porque no fuimos diligentes en estudiar la palabra del Señor. Porque eso que está ahí, hermano, ya está pasando, pero si usted no se cuida, no está exento de ser parte de esos muchos. Y yo se lo digo encarecidamente, invierta más tiempo de lo que está haciendo en orar y leer la palabra del Señor. Es como único vamos a poder perseverar en medio de estos tiempos. Pero si usted o yo endurecemos el corazón a lo que Dios dice, tristemente enfrentaremos las consecuencias de eso. Porque estos que fueron engañados, ¿por qué usted cree que fueron engañados? Pregunto. Porque se descuidaron. Porque como el que engaña puede engañar. Si usted analiza bien eso, se va a dar cuenta que lo engañaron porque estaban ignorantes a la verdad. Y cualquiera, mire hermano, estas personas que son llamados falsos profetas, son personas que estudian. No es cualquier simple que lo hace. Son personas que estudian y que cogen cursos de elocuencia. Y usted sabe aquella historia que se titulaba El flautista de Alelín, que iba tocando y todo el mundo iba
y lo estaba llevando literalmente a la perdición. Así van muchos detrás de esos falsos profetas, porque hablan bonito, se visten bien, tienen las mejores ropas, andan en unos carros espectaculares. Y cuando empiezan a hablar, duermen a la gente. Y una vez se presta el corazón o el oído a ese mensaje, eso como que te cautiva y se hace difícil salir de ahí. Y han habido muchos, como dice el texto, que empezaron en la sana doctrina, pero descuidaron la verdad, como bien claro Jesús está apercibiendo. Así que, hermanos, si usted le va a prestar atención a algo, préstele atención a la palabra del Señor y más en estos tiempos. Así que no habrá otra manera en que la iglesia podrá mantenerse estable si no es por medio de su poderosa palabra. Y no lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Romanos 11:20 dice, bien, escuche bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Así que yo entiendo que desgajadas es algo que está en un lugar, pero se va desprendiendo. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Y cómo dice la Biblia que podemos adquirir fe? Amén. Así que es por el oír la palabra de Dios que nuestra fe se va fortaleciendo, hermanos. Así que el texto dice, pero tú por la fe estás en pie, no has sido desligado. No te ensoberbezcas, sino teme. Ahí es donde está la clave para que podamos mantener la fe. Pero tú por la fe estás en pie. No estamos en pie, amados hermanos, por nuestros recursos económicos. De eso no se trata. No estamos en pie por la habilidad que hayamos tenido o hayamos desarrollado en nuestra vida. No estamos en pie por la capacidad que Dios nos dio para trabajar. No, hermanos, estamos en pie porque le hemos creído a Dios. Los que le hemos creído a Dios. Así que es en base a ese don de fe que Dios nos ha dado y hemos cultivado lo que nos ha mantenido en pie. ¿Usted lo cree? Nuestros fracasos, ¿qué le han dado a nuestra vida? Las veces que hemos fracasado, ¿cuál ha sido el efecto que eso ha traído a nuestra vida? ¿No ha sido inestabilidad emocional? ¿Ve? Porque cuando fracasamos el orgullo nos ataca y creemos que estamos derrotados por siempre. Y yo no sé si a usted le pasa, pero por lo regular, cuando uno enfrenta algo difícil en la vida, ya sea un fracaso, ya sea una vergüenza, ya sea una situación dolorosa, y uno entra a un espacio de gente, uno piensa que lo que uno vivió todo el mundo lo sabe. ¿No le ha pasado? Aunque no sea esa la realidad. Pero el sentido de orgullo muchas veces nos lleva a pensar así. Así que nuestros fracasos nos han traído inestabilidad emocional o espiritual y todos se deben, amados hermanos, si usted analiza bien el por qué hemos fracasado, es porque hemos endurecido nuestro corazón a la verdad de Dios. Es por eso que el mismo texto termina diciendo, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Se identifica usted con este texto? ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha ensoberbecido y hemos desligado nuestro
temor a Dios. La soberbia conduce a los seres humanos a pensar de sí mismo de una forma totalmente errada, considerándose a ellos mismos como superiores por los dones que Dios le ha dado. En cambio, la verdad de las Escrituras dice lo siguiente en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho de ese texto parte de nuestra vida? No tiene que decir amén. ¿Cuántos de nosotros practicamos lo que dice Lucas 17:10? A lo mejor no textualmente, pero sí está sembrado en tu corazón esa palabra. De manera que no te ensoberbezca, sino que siempre reconozcas a Dios como el que te ha brindado la oportunidad de hacer lo que tenías que hacer. Era tu responsabilidad, hermano. No era algo que requería mérito. No, era el llamado que Dios puso en tu corazón. Era lo que Dios te puso, como predicaba el pastor Manuel. Eran las buenas obras que Dios puso delante de ti. Así que era algo que era tu llamado, tu responsabilidad. Tú no requieres premio por eso. Tú no requieres reconocimiento por eso. Lo único que era necesario era hacer lo que tenías que hacer. Y al terminar, siervo inútil soy. Amén, hermanos. Ahora bien, amada iglesia, ¿ha estado usted endureciendo su corazón? Hacia la verdad de Dios. No, Pastor Pedro, eso jamás yo lo haría. Jamás yo endurecería mi corazón a Dios, sabiendo que esa es la verdad que jamás puede ser debatida. Yo jamás endurecería mi corazón a la verdad de Dios. Yo sería incapaz. ¿Ama usted a Dios y a su prójimo como a usted mismo? Y más aún, ¿lo ama como usted fue amado por Él? O sea, ¿lo amo hasta el punto que estoy dispuesto a entregarme por Él como Cristo se entregó por mí? Ve, llegamos a un punto en nuestra capacidad de amar, pero la Biblia dice, tienes que profundizar más. Estás en la orilla. Pero nos sentimos cómodos en la orilla porque estamos diciendo, yo estoy amando a mi hermano. Pero como Él te amó a ti, ahí el corazón se frena. Meterme más para allá quiere decir que me tengo que negar a mí mismo y yo creo que no estoy dispuesto todavía. El problema de un corazón endurecido es que se torna sordo a la verdad de la palabra de Dios. Si el corazón se endurece, hermano, usted casi no oye lo que Dios dice. Y puede ser, hermano, una verdad transformadora, una verdad que usted en verdad necesita, que es vital para su vida espiritual, pero si el corazón está endurecido, usted casi no oye lo que Dios dice. Una vez yo escuché un testimonio de un hombre que Dios llamó al servicio, al ministerio, y eso, hermano, eso no hay cómo describirlo. Pero Dios lo llama a él a servir. Y hermano, él empezó con una fidelidad tremenda, con un ánimo espectacular.
y con un amor entregado. Pero al pasar del tiempo, ese hermano comenzó a practicar el pecado. Y ninguno estamos exentos, tenemos que cuidarnos. Pero empezó a practicar el pecado y la esposa se dio cuenta. Y le dice, tenemos que hablar. Lamentablemente nosotros, yo no soy casado, pero los que están casados tienen un problema con sus esposas porque tienen una mirada fotográfica. Ellas te miran y te escanean de arriba abajo y saben qué hay y qué no hay. ¿O no es así, hermano? Eso es verdad. Y ella se dio cuenta. Le dijo, ven acá, siéntate ahí. ¿Qué está pasando contigo? ¿Es esta tu realidad? Y él lo negó. Pero ella sabía. Así que como él lo negó, ella se fue un poquito más allá y llamó al pastor que lo ordenó en el ministerio, a quien él respetaba. Entonces el pastor, llegó a la puerta de la casa y le dijo al hermano, tenemos que hablar. Y él por respeto accedió. ¿Es cierto que tú estás en este pecado? Y él le dijo, sí. Entonces él le dice, ya que lo aceptó, le digo, pues ahora esto lo resolvemos, porque si lo aceptó, eso es una evidencia de que, mira, puede ser que quiera arrepentirse. Y él le dice, si lo aceptaste, el próximo paso es que te arrepientas, te apartes de ese pecado y te reconcilies con Dios y te reconcilies con tu esposa. Y cuando vino entonces ese acercamiento, que era el correcto bíblicamente, el hermano dijo que no iba a renunciar a su pecado. Ve el efecto de un corazón endurecido. Y eso es algo que va pasando poco a poco. No es algo que comienza hoy y termina hoy, o se manifiesta mañana. Hermano, cada vez que hay una invitación, cada vez que hay un llamado, cada vez que hay una palabra y nosotros la resistimos, el corazón se va poniendo cada vez más duro. Y ese es el peligro, que ni usted ni yo nos damos cuenta. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cuán endurecido puede estar hoy? Y yo puedo sentirme de lo más bien. Y yo puedo hasta pensar que tengo la mejor relación con Dios. Porque estoy aquí en una posición de predicación, pero puede ser que mi corazón esté de algún modo endurecido a Dios. Y me estoy usando yo de ejemplo, porque esa es la verdad. Así que si Dios nos está percibiendo en la noche de hoy, consciente de los tiempos que nos esperan, es necesario que velemos la condición de nuestro corazón. El hermano dijo que no iba a renunciar a su pecado, que él no iba a desligarse de esa condición. Ahora bien, ¿cuál es la única esperanza para un hombre que literalmente acepta delante de Dios y de los hombres que está en pecado, pero no quiere renunciar a él? Así que tristemente estaba resistiendo a la voz del Espíritu Santo, la cual era la única esperanza para que todo hombre se arrepienta y siga entonces la ruta correcta que se llama Cristo. El faraón encontró su ruina en su corazón por persistir, luchar contra Dios, por no rendirse ante la presencia del Dios vivo. Él siguió y buscando la manera de ir en contra de Dios, a quien representaba el pueblo de Israel. ¿Y qué fue? ¿Dónde terminó entonces el faraón? Si no fue en las ruinas del Mar Rojo. Terminó hundido en aquel mar.
Así que su ruina comenzó o terminó de acuerdo a la condición de su corazón. Él mismo se volvía más duro cada vez más. Viendo todo lo que Dios hizo en su presencia, nunca se rindió ante el Dios vivo, sino que construyó una muralla entre él y Dios. Hermanos, la vida no es un entretenimiento. Si usted mira para qué vive el ser humano, evalúe bien. Todo es entretenimiento. Televisión, viajes, videojuegos, deportes, comida, eventos. Es un constante llamado al entretenimiento. ¿No se ha dado cuenta? No es así, Luis. Entretenimiento, buscando cómo entretenernos. Pero esa no es la vida. No es vivir para entretenernos. La vida no es un juego. Si usted ve a su alrededor, usted juzgará a dónde ha llevado a los hombres su orgullo o su soberbia. Haga un análisis de las personas que le rodean y evalúe a dónde ha llevado a aquellas personas orgullosas y soberbias, a dónde los ha llevado. O la falta de humillación entre Dios. En otras palabras, amados hermanos, ¿cuál ha sido el resultado de que el hombre haya endurecido su corazón al amor transformador de Dios? ¿Cuál ha sido el resultado de que el hombre haya endurecido su corazón ante la invitación de Dios transformar su corazón y salvarlo para siempre? Una vez me le acerqué a un joven baloncelista y le dije, ¿sabes qué? Cristo te ama. Y me dijo, bien nice, me dijo, eso no es para mí. Así mismo me dijo, eso no es para mí. Obviamente estaba endureciendo el corazón al llamado de Dios. Pero una persona inconversa, y lo entiendo, porque no ha vivido la experiencia de haber conocido a Dios por medio de su Hijo. Pero un cristiano, el cristiano de este tiempo, no en su mayoría, hermanos, ha perdido el temor de Dios. Ya venir a la casa de Dios es algo que ellos eligen. Mira esto, hermano, ¿cómo está? Yo elijo si voy a la iglesia el jueves o voy a... Mire, hermano, que tú eliges. Ya venir a la casa de Dios es una elección. Cuando debe de ser una necesidad. ¿O no es así, iglesia? Un compromiso, como dice Alejita. Ve, usted tiene necesidad de comer, ¿y qué hace? Elige cuándo va a comer. A veces lo podemos hacer, pero usted no pasa el día sin comer. Usted busca cómo alimentarse porque es una necesidad. Pero entonces venir a la casa de Dios se ha convertido en algo que elegimos. No una necesidad de venir a adorar a Dios. A mí me encanta, o sea, yo disfruto estar en la casa del Señor. Y yo sé que muchos de ustedes. Estar aquí, escuchar la palabra de Dios, vernos, compartir, amarnos. Porque es algo que necesitamos, somos un cuerpo. El brazo, la mano necesita el cuerpo porque la mano se ayuda mutuamente, somos un cuerpo. Hasta eso se ha olvidado. Tenemos la necesidad de escuchar a Dios, de abrazar a nuestros hermanos, de estar en los negocios de nuestro Padre, como dijo Jesús. Pero la realidad no es esa.
eligen lo que les interesa. Si no escuchas a Dios, póngase en pie, amados hermanos, ya estamos terminando, disculpen la extensión. Si no escuchamos a Dios, porque el corazón se ha endurecido a causa del orgullo, lamentablemente iremos camino al peor escenario de la vida. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón, dice el texto, caerá en el mal. Es muy triste, amados hermanos, que Dios nos esté hablando y por nuestra terquedad o orgullo endurezcamos el corazón. Y por consiguiente no escuchemos la voz de Dios. El temor de Dios es respetar y someterme con reverencia a la palabra de Dios. ¿Teme usted a Dios o lo ha perdido? Si es así, amada iglesia, hay un lugar hoy para el arrepentimiento. Si yo reconozco que he perdido el temor a Dios y por consiguiente se ha endurecido mi corazón, hoy Dios nos invita al arrepentimiento. Judas endureció su corazón. Jesús le dio oportunidad para su arrepentimiento, pero él no lo hizo y obviamente cayó en un terrible mal. Aprendamos de la palabra de Dios y seamos sabios, amados hermanos. Evaluemos hoy nuestro corazón, si está endurecido, si se siente molesto por este mensaje. Si el mensaje lo incomoda, puede ser una señal de la condición de su corazón. Sea un hombre o mujer bienaventurado o bienaventurada, porque eligió seguir a Cristo y su amor y su palabra. Oremos. Padre, te doy gracias, porque sabemos, Señor, que tu palabra ha sido enviada y la misma dice que no retorna tras vacía, sino vaya hacia aquello para lo cual fue enviada. Te ruego, Señor, que esta palabra que hemos citado, Señor, haya calado profundo en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y de todo corazón me arrepiento delante de ti, porque sé que he endurecido mi corazón. Y hoy, Señor, te pido perdón. Y te ruego que me ayudes, Señor, a mantener un corazón sensible a tu voz, con el cual yo me pueda someter en libertad, reconociendo, Padre, que será siempre mi mayor elección, mi mejor elección de vida, hacer tu voluntad. Como decía el salmista David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén.